Gracias a ustedes por la invitación y por, de alguna manera, permitirnos, creo, entre todos, generar espacios de debate que, como se decía recién, desde el año pasado ya tuvimos alguna reunión, seguramente algunos de ustedes estuvieron presentes en esta misma casa hace un tiempo, y creo que las condiciones, en vez de mejorar, empeoraron absolutamente. Ya en aquel momento, cuando discutíamos muchos de los proyectos que están presentados en el Congreso, tanto por mi persona como por otros diputados de los distintos bloques, ya las soluciones que se planteaban eran discutibles y había que darle todo un debate para permitir arribar a un acuerdo que ni siquiera podíamos decir que sea una solución a largo plazo. Desde los topes que habíamos hablado en su momento o indexar a través del índice de variación salarial, pasando por proyectos un poco más complejos como el que había propuesto el diputado Labaña. La realidad es que en ese momento ya era difícil encontrarle un camino de solución que pueda lograr un equilibrio en la situación por la que están atravesando. Bueno, hoy creo que la situación es absolutamente peor. Y como recién decía acá el amigo, en el día de hoy inclusive ya empezamos todos a agarrarnos nuevamente con la variación del dólar. Yo creo que más que hablar de los proyectos, creo que hay que hacer hincapié en algo que ha sucedido. El gobierno claramente, y ustedes lo han manifestado, cuando discutimos allá por el 2016 este sistema, muchos de los que estamos aquí prendíamos algunas alarmas y algunos alertas vinculados a la situación del control de la inflación, esto que parecía que era tan fácil y que el gobierno quizás abusó de la confianza de pensar que habíamos entrado en un sendero de disminución de inflación y que en poco tiempo más íbamos a estar en tasas de 8-10% y que llevó a la promoción de todos estos tipos de créditos. Esta es la realidad de lo que pasó. Independientemente de agregar otros factores que ustedes lo dijeron en su momento, vinculado a cómo se vendieron los créditos, cómo se promocionaron, qué pasaba, cuáles son los costos que están incluidos, cómo era la relación de la cuota, etcétera. Pero digo, centralmente lo que el gobierno dijo es: señores, vamos a bajar la inflación, entramos en un sendero de este tipo, en poco tiempo más, en 1 o 2 años vamos a tener un dígito o 12, 13 puntos de inflación, como planteaba el presupuesto del año pasado, y en esas condiciones estos créditos no debieran tener problemas. No pasó, como muchas otras cosas que no pasaron, en este caso no pasó. Entonces lo que creo es que el Estado, más allá de los gobiernos y más allá de los sectores políticos, tiene que hacerse cargo de que no pasó y tiene que dar una solución. En alguna época, yo recuerdo, era más joven que ahora, pero en el 2001 se hablaba de la fuerza mayor, se hablaba de la teoría de la imprevisión jurídicamente, se hablaba inclusive del sacrificio compartido. Llegó la Corte Suprema de Justicia de la Nación a establecer en algunos contratos donde se había roto la situación original del sacrificio compartido. Y esto que acá quedó un poco en el tintero, ¿no? El sacrificio lo están haciendo cada uno de los tomadores como pueden. Hay ausencia absoluta del Estado y hay ausencia del sistema financiero. Entonces me parece que las dos patas que faltan tienen que estar, o las tenemos que traer, sea amablemente o obligatoriamente, a que se sienten en una mesa de discusión para ver cómo solucionamos este tema. Porque habrá soluciones, como digo, o hay proyectos presentados por distintos legisladores para toda la vida de un crédito, pero también en la circunstancia actual ya. Una inflación interanual que toca el 50%, de esto estamos hablando. No estamos hablando de que pasamos de 12 a 14, de 15 a 18. Estamos hablando de un gobierno que hace poco decía que íbamos a tener 12% de inflación y terminamos en el 50%. Entonces, creo que este es el punto a tener en cuenta. Aquí una ruptura absoluta de la convención social que se dio entre lo que el gobierno promocionó y dijo que iba a pasar y lo que pasó en la realidad. Es necesario volver a sentarse, con lo cual este primer punto hay que abordarlo claramente. Yo no tenía aquí anotado algunas cosas vinculadas a lo que se dijo y dijimos allá por el 2016 de que esto podía pasar, y donde dijimos que a veces todo el sistema estaba más propenso en cómo conseguían ahorro que en proteger al que iba a tomar el crédito, ¿no? Parecía que el foco estaba puesto más en cómo capturar el ahorro nacional que en proteger a aquel que iba a tomar ese crédito. Lamentablemente,
2 años más tarde estamos en la situación en la que estamos. Yo no voy a repetir mucho lo que se dijo, ni voy a saltearme, leerles aburridamente todas esas alertas que en su momento se dijo. Sí creo que hay otro punto, además de esta ruptura de la convención social, que hay que tener en cuenta, y que Valeria lo decía recién claramente. El acceso a la vivienda como derecho humano, el acceso a la vivienda, que es lo que nosotros tenemos como Estado que poder garantizar, y de eso se trata. Acá no estamos hablando solamente de un crédito para cualquier fin, o de un crédito que tiene que ver simplemente con un problema del sistema financiero o de lo que pasó en la realidad. Estamos hablando de crédito de vivienda única, en muchos casos, como han puesto ejemplos acá, de personas que han accedido y que tienen una situación de vulnerabilidad absoluta. Entonces, me parece que no se puede no tener en cuenta esa situación. Y por eso creo que si partimos de esa base, es allí donde claramente tenemos que buscar una solución. Soluciones hay muchas, ideas hay muchas, y seguramente en el fino de la discusión podremos hacerlo. Pero recién hablaba con Felipe, y lo decían ustedes en la carta, nosotros tenemos también un cerrojo si no hay voluntad del oficialismo de abrir, aunque sea la discusión. Después podremos ir a los números y ver cuántos votos tenemos cada uno, pero si con la chicana de cerrar el tratamiento en comisión impiden que podamos dar esta discusión, seguramente no vamos a poder ni conseguir un proyecto original. Me hubiera encantado que el gobierno nacional tome cartas en el asunto de por sí, que tiene todas las facultades para hacerlo, podría haber impulsado soluciones. No es ese el criterio de la reunión, el criterio es ver cómo hacemos desde el Congreso, ya que no lo hay desde el Poder Ejecutivo, para encontrar una solución. Ahora esa discusión la tenemos que dar, y esto es lo que yo creo que es el primer paso más importante, que quizás hoy ojalá lo estemos dando, que es impulsar y exigir que el Congreso pueda discutir ese tipo de soluciones. Me parece que es lo importante. Después, como les digo, hay un montón de ideas y de proyectos que podemos encontrar un camino, pero nosotros hemos asumido el año pasado este mismo compromiso que voy a asumir hoy, así como vine hoy, de que nuestro bloque participe, de que lleguemos a una solución, de entender el problema y de que podamos entre todos encontrar un camino. No quiero terminar sin contarles, ayer estuve reunido con gente en Salta, mi provincia, gente que en un crédito Procrear pidió 1,5 millones de pesos, empezaron pagando en enero del 2018 una cuota de 9.000, hoy pagan 15.000 y deben 2.300.000. Y además, increíblemente para un crédito Procrear, son los únicos, junto con algún caso en Misiones, en donde no tienen el crédito del hipotecario de tasa del 3 y pico %, sino que le pasaron una licitación al Banco Río al 7,8%. Lo cual, sí, ni hablar, todo un tema, pero digo, la respuesta que tuvieron del gobierno fue un ensayo que hicimos y nos salió mal. Esa fue la respuesta. Si pensaban vender las hipotecas a favor del sector privado y hacerse con la plata para financiar, y le salió mal. Y esa respuesta que tiene la gente. Entonces, me parece que en algún punto es necesario dar un corte definitivo a la situación, poder encontrar un camino. Yo creo que ya vamos a tener, por las condiciones en las que estamos, que combinar lo que puede ser largo plazo, como eran los topes, o lo que era modificar cuotas a partir de índice de variación, con algo mucho más urgente y mucho más de ya, que pueda resolver la situación de lo que pasó en el 2018 y lo que está pasando en el 2019, porque la verdad es que estamos absolutamente fuera de lo que era el origen de cómo debe funcionar este tipo de crédito. No se ha dado ninguna de las condiciones, no hay manera de hacerlo. Si alguien hubiera querido decir, vamos a instaurar este tipo de crédito con una inflación interanual del 49%, yo creo que nadie se le hubiera ocurrido hacerlo. Entonces, si no partimos desde esa base y hacemos entender a quienes tienen muchas veces la necesidad de ayudar a que se resuelva esta situación, difícilmente encontremos un camino. Así que les reitero, simplemente estar como siempre a disposición, empujar junto a ustedes para que, recién hablábamos con Felipe un poco cómo seguir insistiendo para que esa comisión de finanzas pueda tratar estos temas, y si no, pedir
el tratamiento como corresponde y seguiremos insistiendo, como lo están haciendo ustedes, para que en definitiva podamos tener una solución a todo esto. Nuestro bloque va a estar conteste a poder votar claramente a favor de una solución que pueda venir a resolver definitivamente esta situación. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, le vamos a dar la palabra ahora a Lugar.